Buenas tardes. Damos comienzo a un resumen de lo que sería la tercera clase de la cátedra de Hormigón 1 del año 2023. Recordamos que en el drive de la materia los alumnos cursantes disponen de todo el material de la parte teórica, práctica, apuntes y referencias bibliográficas. Bueno, comenzamos. En esta clase veremos o complementaremos lo que se comenzó a tratar propiedades de los materiales analizando el comportamiento reológico del hormigón y sus particularidades. El volumen del hormigón varía con el tiempo principalmente por tres motivos: contracción de Fraude, fluencia lenta y variaciones de temperatura, entre otros. Los dos primeros son inherentes y característicos del hormigón. El último es inherente a cualquier tipo de material constructivo. Una estructura metálica sufriría efectos por las variaciones de temperatura naturalmente. El primero de los factores, como veremos, es independiente de las cargas aplicadas y se produce aún en ausencia de las mismas. Y el segundo, la fluencia, está relacionado de forma directa con la presencia de cargas de naturaleza permanente sobre la estructura. La realidad es que estos tres fenómenos interactúan en forma compleja y generan tensiones internas en las estructuras de hormigón. El valor final de las deformaciones originadas por la contracción de Fraude y la fluencia lenta dependen en buena medida de la dosificación del hormigón. Esto es, del volumen total de agregados en la mezcla, de la clase de agregados, de la relación agua-cemento y de la clase de cemento. Asimismo, depende también de las condiciones del medio ambiente: la humedad relativa, la temperatura media, la frecuencia e intensidad del viento. En la medida que la humedad relativa sea menor, la temperatura media mayor y la frecuencia e intensidad del viento sea más elevada, se favorece la evaporación del agua libre y se favorece la intensidad de este fenómeno. Los valores finales dependen de la geometría del elemento estructural en cuanto a la relación entre la superficie que esté expuesta a perder humedad del mismo y el volumen del elemento. Se suele llamar a esa relación espesor eficaz. Por ejemplo, en una losa es más desfavorable que, por ejemplo, para un elemento tipo columna o viga. Estas variaciones de volumen, en caso de resultar parcialmente restringidas, que es la situación más frecuente por la hiperestaticidad de las estructuras de hormigón armado, pueden dar origen a fisuras en las estructuras de hormigón que no tienen que ver con cargas presentes. Recordemos que el agua combinada químicamente se estima en el orden del 25% del peso del cemento, y quiere decir que si utilizamos una relación agua-cemento de 0,4, la restante se necesita para lograr la necesaria trabajabilidad. Acá vemos la influencia del contenido unitario de agua en los valores de la contracción y vemos que en la medida en abscisas en la escala superior está en kilos por metro cúbico. En la medida que el contenido unitario de agua se vaya paulatinamente elevando por unidad de volumen, 125, 150, 175, la zona con una dispersión importante de posibles valores de contracción tiende a incrementarse, ¿sí? O sea, hay una nube de puntos envuelta por esas dos curvas. El hormigón tiene en su masa agua en distintos estados, tal cual lo hemos mencionado: agua combinada químicamente y agua libre. Y respecto del agua libre, podemos distinguir el agua coloidal en los poros de gel y el agua en los poros capilares. Los poros están conectados entre sí y ocupados en forma parcial o total por el agua libre. La presencia de agua en estos poros supone la existencia de fuerzas de tipo capilar. Por tanto, el agua no combinada adquiere viscosidad, es decir, resistencia al desplazamiento. Entonces tendremos poros interconectados, poros aislados, diferente configuración de poros dentro de la masa del hormigón.
Las fuerzas capilares son inversamente proporcionales al diámetro de los meniscos. Entonces, al variar el diámetro de los meniscos, ya sea por evaporación del agua libre o por fuerzas exteriores, varía su diámetro y por lo tanto varía la tensión de tracción en los capilares. La presencia de agua capilar en tracción requiere de fuerzas iguales y opuestas de compresión aplicadas al hormigón. Por tanto, resultante de este fenómeno, tenemos que el hormigón puede estar sometido, libre de cargas externas, a fuerzas de compresión. Si pensamos que este fenómeno se produce en las tres direcciones, ¿sí?, tenemos deformaciones independientes de las fuerzas externas que dan como resultado variaciones de volumen lentas y que tienden a estabilizarse a lo largo de varios años. La curva de crecimiento es más rápida al comienzo y, como vemos acá, esquemáticamente, después de 2 o 3 años, según las condiciones del medio ambiente y de la estructura, tenderían a estabilizarse. La contracción no es una fuerza, sino es una deformación impuesta. Y como tal, ante restricciones a que se produzca esa deformación libremente, se van a generar dentro de la estructura de hormigón tensiones de tracción. Si esas tensiones de tracción superan la resistencia de tracción del hormigón, se van a generar fisuras. Un caso muy frecuente es el de un muro apoyado sobre su fundación. El dibujo está tomado del libro de Calavera Ruiz, donde se hormigona previamente la base del muro y posteriormente se va hormigonando por tongadas el muro en altura. Entonces, cuando tiende a contraerse el muro de las primeras tongadas, el hormigón de las primeras tongadas del muro, el hormigón de la base ya ha sufrido una parte importante de la misma, entonces genera una restricción parcial a esa deformación. Por ende pueden aparecer, en función de la cuantía de armado de piel del muro, fisuras equidistantes, como vemos, verticales, a partir de la junta de hormigonado, y en los extremos del muro fisuras horizontales. Muchas veces que nos convocan a emitir una opinión sobre cierto cuadro de fisuras en una estructura, es importante, como fuente de información, identificar en qué momento de la vida de la estructura aparecieron, ¿sí? Si logramos eso, hemos avanzado bastante. Este tipo de fisuras no aparecen, por lo general, hasta 3 o 4 semanas como mínimo de haber sido hormigonada la estructura, y probablemente más. Con respecto a la clasificación de los distintos tipos de deformación, tenemos deformaciones que son independientes de las cargas, como dijimos, contracción de Fraude, el fenómeno opuesto, hinchamiento, o sea, si una probeta de hormigón la colocamos en una pileta e inmersa en agua, va a sufrir el fenómeno opuesto, y variaciones de temperatura como cualquier otro material estructural. Y dependientes de las cargas tenemos deformación elástica instantánea, apenas aplicamos la carga hay una deformación asociada con esa carga, deformación elástica diferida, llamamos elástica porque se recupera, ¿sí?, parcialmente cuando se descarga la pieza, y el fenómeno de la deformación adicional de fluencia lenta, que es muy relevante para evaluar flechas en vigas, en losas, ¿sí?, a mediano y largo plazo. Respecto de la contracción de Fraude, es el acortamiento del hormigón descargado a medida que pierde humedad. El elemento activo naturalmente es la pasta y por lo tanto una buena granulometría al reducir el volumen total de pasta va a reducir la contracción. Una mayor relación agua-cemento da como resultado un mayor contenido de agua libre y una mayor contracción. Las partículas de mayor tamaño del agregado grueso se oponen o restringen parcialmente la contracción y si estos agregados tienen un mayor módulo de elasticidad, la limitan aún más. Por otra parte, las armaduras que incorporamos al hormigón restringen también la tendencia a esa deformación.
¿sí? Por lo tanto, una viga que sufra deformaciones por este fenómeno, incorporar armadura en la zona comprimida va a ser un efecto favorable desde el punto de vista de las deformaciones finales. También influyen las condiciones de vínculo que restringen la contracción y a su vez un mayor contenido de cemento la incrementa. En la imagen que observamos se ve cómo varía en función del tiempo los valores de deformación de contracción en función de la humedad relativa ambiente. Básicamente nos interesan los valores por encima del valor del nulo, que por debajo sería hinchamiento, por encima serían deformaciones negativas, y tenemos dos curvas, 70% y 50% de humedad relativa. Entonces, para el mismo tipo de hormigón, bajo circunstancias similares, los valores de contracción son bastante superiores en función de que el porcentaje de humedad ambiente sea menor, porque naturalmente la humedad del ambiente tiende a reducir el porcentaje de evaporación del agua libre y atenúa el efecto. Como dijimos, la relación volumen-superficie del elemento es una variable importante para definir la magnitud de la contracción. El agua se evapora a través de la superficie expuesta y por lo tanto, mientras mayor sea esta frente al volumen, mayor va a ser el valor de contracción resultante. Un caso típico es de las losas. Hay aditivos que favorecen el fenómeno de contracción. Naturalmente, todo lo que tiene que ver con el clima influye positivo o negativamente. En la zona donde nos encontramos, los fuertes vientos aumentan la evaporación y por tanto la contracción. También influye el tipo de cemento, los puzolánicos presentan mayores valores de contracción y requieren tiempos de curado más extensos. Por eso cuando definimos el tipo de curado, tenemos que ver el tipo de cemento, el medio donde estamos trabajando. No es lo mismo desarrollar un edificio en la ciudad de La Plata con una humedad relativa ambiente elevada que en la zona patagónica donde es sensiblemente menor. Acá observamos para una losa con un espesor ficticio de 400 milímetros, un H25, con un cemento Portland normal, para 20 grados de temperatura, dos curvas de crecimiento de la contracción para dos probetas gemelas, en donde la más baja tiene un 90% de humedad relativa, muy elevada, y la superior 40% de humedad relativa en el periodo entre 0 que dejamos de curar y un año. Se observa también que las mayores deformaciones inducidas por este fenómeno se producen en el primer mes de vida de la estructura aproximadamente. Al perder humedad en el elemento estructural, se van a retraer primero las capas más cercanas a la superficie. Las internas, porque es un proceso lento, se mantienen con un mayor grado de humedad mayor tiempo. Entonces esto origina que si cada fibra se deformase en función de la pérdida de humedad libre que ha sufrido, o un volumen del elemento, observaríamos el dibujo de la izquierda, donde tenemos en la cara superior y en la cara inferior valores de epsilon SH y delta epsilon SH, que son la sumatoria en función de la mayor pérdida de humedad de agua libre, y en la zona interna el proceso es de menor intensidad. Como la deformación real de la estructura es uniforme, la situación final es epsilon SH uniforme, como vemos a la derecha, y esto genera que aún en ausencia de cargas, existan sectores de la pieza que están traccionados por deformaciones inhibidas parcialmente y sectores que están comprimidos por deformaciones impuestas. Cortando una sección, el volumen total de tracciones tiene que ser igual al volumen total de... La resultante total de las tracciones tiene que ser igual a la resultante total de las compresiones, porque no hay cargas exteriores, se supone,
supongamos que es una probeta apoyada sobre una placa de ensayo, ¿sí? En un laboratorio. Entonces, estas tracciones inducidas, aún en ausencia de cargas, pueden generar que el elemento se fisure. Como hemos visto, situaciones típicas son muros de contención, de taludes, de tierra, en donde se genera este fenómeno y se generan tracciones y, si no está adecuadamente dimensionada la armadura, un cuadro de fisuras indeseable. Y en las losas, naturalmente, también lo mencionamos. Los efectos de la contracción se pueden atenuar con un buen curado, a fin de no hacer un cálculo más preciso solo para un anteproyecto, un predimensionado. Como valor medio de la contracción podríamos tentativamente, a modo orientativo, tomar 0,35 milímetros por metro. Por supuesto estoy diciendo que como valor orientativo, porque acá no estamos hablando si le estamos construyendo la obra en una zona con una humedad relativamente del 70 o 75% o 40%, ¿sí? Y todas las demás variables que mencionamos. Las tensiones de tracción inducidas por el fenómeno de la contracción restringida disminuyen con el tiempo debido al fenómeno de fluencia lenta. La armadura presente en el elemento, ¿sí? Todo elemento de hormigón armado tiene una armadura ya dispuesta, restringe naturalmente las deformaciones por contracción y va a generar al restringirlas tensiones de compresión sobre las mismas, sobre las armaduras, y naturalmente va a generar tensiones de tracción sobre el hormigón que no puede acortarse todo lo que desea. En este gráfico observamos deformaciones de contracción, ¿sí? O sea, estamos hablando de ausencia de cargas exteriores con diferentes espesores medios de elementos ensayados con iguales características del hormigón. Vemos que las curvas tienen una semejanza con valores máximos, naturalmente, aquellos que tienen espesores medios más bajos. Y naturalmente observamos que un gran porcentaje de la contracción se produce en las primeras etapas de la vida de la estructura, ¿sí? Aproximadamente y groseramente podemos estimar del orden de un 50% durante los primeros 180 días luego de hormigonado y dejado de curar. Vamos a tratar de cuantificar o tener una idea de cómo se produciría en forma simplificada este fenómeno. Si bien es complejo, sobre la base de un planteo simplificado, intentaremos evaluar no solo la restricción de las deformaciones, sino también las tensiones que se generan partiendo de la base, como hipótesis, de que el hormigón se comporta como un material elástico y lineal, ¿sí? Y por lo tanto se puede aplicar la ley de Hooke. Tomaremos un prisma de hormigón que contiene una barra de armadura en el centro. El prisma es hormigonado sobre una plataforma y está libre de cargas externas. Imaginemos que nosotros tenemos dos prismas, ¿sí? Totalmente semejantes, hormigonados con el mismo pastón de hormigón, curados bajo las mismas condiciones, con la única diferencia es que uno de ellos es de hormigón simple y el otro tiene una armadura en el centro. Y supongamos que en realidad tenemos tres. Uno de hormigón simple, uno que tiene una barra de armadura en el centro de un diámetro de 8 milímetros, y el tercero que tiene una armadura en el centro de un diámetro de una barra de 25 milímetros. ¿Sí? Nada, 8 milímetros, 25 milímetros. Supongamos que el prisma, por poner una dimensión, es de 25 por 25. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos la constancia de periódicamente ir al laboratorio y tomar la altura total del prisma, de los tres prismas, ¿sí? Que han sido hormigonados el mismo día, curados en la misma circunstancia y dejados de hormigonar en la misma fecha, y fuéramos graficando, ¿sí? En función del tiempo esas deformaciones, observaríamos
que las curvas no son iguales para los tres, ¿sí? Entonces, si marcamos primero la curva, supongamos que tomamos esas lecturas al principio con mayor frecuencia, cada 3 o 4 días, luego cada 10 días, después una vez al mes, ¿sí? Hasta llegar a un periodo de 4 o 5 años. Cuando lleguemos al periodo final, observaremos que la deformación en el prisma de hormigón simple se produjo con un valor de epsilon SH, que llamamos ideal, que generó la traslación de la cara en un valor igual al que mencioné, paralelamente a sí mismo. ¿Por qué? Porque el prisma, por el efecto de la contracción, sin cargas externas, necesitó deformarse al perder agua libre y no tuvo ninguna restricción para hacerlo y lo hizo. Ese valor de epsilon SH ideal ya veremos sobre el final de la clase que los distintos códigos o reglamentos establecen expresiones para calcularlo. Es muy simple tener una idea aproximada del valor. Por el contrario, en los dos restantes prismas lo que observamos es que pasado ese tiempo, la posición final del prisma es la punteada. Lo que se acortó no es SH ideal, sino es epsilon S. Lo llamo epsilon S porque lo que se acortó el prisma es igual a lo que se acortó la barra de armadura en el prisma de 8 milímetros y en el prisma de 25 milímetros. No coinciden en los dos, pero sí la nomenclatura es la misma. Y por ende, que la posición sea una posición intermedia implica que el hormigón no pudo acortarse en todo lo que hubiera deseado y necesitado por efecto de la restricción de la armadura. Pero por otro lado, que la armadura se haya acortado en un valor epsilon S implica que aún en ausencia de cargas externas, la armadura sufrió una deformación y por lo tanto tomó cargas. O sea, está solicitada cargas de compresión. El valor epsilon C es el valor que marca la diferencia entre el SH ideal y la línea punteada, es lo que el hormigón deseó pero no pudo acortarse. Es la deformación por tracción, elongación, que tiene un valor muy limitado. Naturalmente, no puede superar el valor máximo de deformación-atracción que vimos en propiedades de los materiales, si no se fisura el prisma. Entonces, ese epsilon C está asociado con tensiones de tracción generadas en el hormigón. Planteamos una línea hipotética de deformación plana, pero en realidad la deformación real sería como la línea llena, donde la restricción es mayor en la cercanía de la barra y es menor a una cierta distancia de la misma. Entonces, al desarrollarse la contracción, el prisma de hormigón tendería a cortarse en ausencia de la armadura un valor de deformación específica epsilon SH ideal. Pero la presencia de la armadura en el prisma 2 y el prisma 3 y el fenómeno de adherencia que permite transferir cargas de hormigón a acero o de acero a hormigón restringen parcialmente el valor que puede producirse. Observamos que a medida que la deformación de la cara del prisma es menor que la ideal, la deformación de la cara del prisma es menor que la ideal, y es igual, como dijimos recién, al acortamiento que sufre la armadura epsilon S. La deformación específica ideal por contracción va a ser igual en valor absoluto a lo que se acortó la armadura epsilon S más lo que se elongó el hormigón epsilon C. ¿Sí? Esa es la deformación ideal que podemos calcular mediante las expresiones que veremos luego. La deformación real del prisma SH real va a ser igual en valor absoluto a la deformación de la barra epsilon S, que va a estar directamente relacionada con la cuantía de armadura que tenga en esa dirección. Entonces, planteado así la situación,
Como no hay cargas exteriores, la resultante de tracción que se genera en el hormigón por esa deformación restringida la vamos a llamar T sub B. Y por otro lado, la fuerza de compresión que se induce en la armadura por la deformación que la armadura sufre por efecto de la transmisión de las tensiones de herencia del hormigón la vamos a llamar T sub A. Planteando la validez de la ley de Hooke como una aproximación nada más para niveles reducidos de tensiones, T'A es F'S, tensión en el acero, por el área de la barra, A'S. Reemplazando F' por la ley de Hooke por εs por el módulo de elasticidad del acero, ES, por el área de la barra de la sección del acero. Y por otro lado, la tracción en el hormigón va a ser igual a εc por el módulo de elasticidad del hormigón por el área de la sección de hormigón del prisma. Igualando ambos términos, podemos igualar el valor de T'A con Tb. Si ahora trabajamos un poquito con expresiones que vamos a utilizar mucho, llamamos n a la relación entre módulo de elasticidad del acero, εs, sobre el módulo de elasticidad del hormigón, εc, y a su vez llamamos cuantía geométrica a la relación entre la armadura colocada AS y la sección de hormigón AG, operando, podemos despejar una de las deformaciones en función de la otra. Por ejemplo, podemos despejar la deformación en la armadura εs en función de la deformación restringida en el hormigón S, εc, de la relación de módulos y de la cuantía. Entonces, repasando, n es ES sobre S, ρ, cuantía es AS sobre AG, y la deformación en la armadura impuesta e igual a la deformación del prisma real va a ser εc sobre dividido n veces ρ. Ahora, sobre la base de que la deformación ideal es igual a la suma en valor absoluto de εs más εc, podemos plantear que εc es a εs ideal como εc es reemplazándolo al módulo de εs más el módulo de εc. Reemplazando las expresiones que vimos, vamos a intentar establecer la deformación específica de tracción en el hormigón en función de las restantes variables o la deformación específica impuesta a la armadura en función de las restantes variables. Observamos la elongación del hormigón εc igual a εs ideal por n veces la cuantía sobre 1 más n veces la cuantía, ¿sí? Este valor de εc, ¿qué ámbito de aplicación tiene? Siempre y cuando su magnitud no supere la elongación de rotura del hormigón a tracción que vimos en las clases de propiedades de los materiales, si no, ya estamos fuera del ámbito de aplicación. Entonces, se observa que la expresión obtenida para la deformación específica por tracción en el hormigón, que el incremento de la armadura aumenta el grado de restricción de la deformación del hormigón y por lo tanto genera mayores tensiones inducidas de tracción sobre el mismo. Es directamente proporcional y esto es válido hasta que el hormigón llega a agotar su capacidad de tomar tracciones. La contracción que sufre el hormigón en secciones no armadas simétricamente genera una distribución no uniforme de deformaciones en la sección, la que resulta de una curvatura asociada de contracción y flechas. La curvatura es mayor en elementos de hormigón armado con armadura simple, dado que la contracción no es impedida en la zona comprimida, es decir, si la viga tiene solamente armadura para colocar los estribos llamadas perchas, porque tiene momentos positivos y abajo tiene una cuantía importante de armadura, ya lo veremos cuando en el tema siguiente, que es diseño de flexión, la capacidad de restringir las deformaciones en el hormigón superior va a ser muy limitada, ¿sí? En cambio, en la zona inferior va a ser mucho más severa porque va a tener una cuantía de armado más importante.
Esto genera estas flechas asociadas con las deformaciones por contracción parcialmente inhibidas en forma diferente entre la cara traccionada y la cara comprimida. La curvatura de contracción tendrá en vigas el mismo signo que las curvaturas provocadas por las cargas gravitatorias, y esto incrementa el aumento de las flechas en vigas, y es un fenómeno que se va dando a lo largo del tiempo, como vimos. Las deformaciones adicionales provocadas tanto por la contracción como por la fluencia, es posible limitarlas o reducirlas incorporando armadura en la zona comprimida de las vigas. Las deformaciones adicionales o curvaturas debidas a la contracción se anulan, en teoría, si se colocan en la pieza armadura simétrica en ambas caras. ¿Sí? En vigas en general esto no va a ocurrir. Acá tenemos, por ejemplo, la planta de una losa, está tomado del libro del ingeniero Calavera Ruiz. Cuando se nos presenta este tipo de fisuras de pequeño espesor, entre 0,05 y 0,2 milímetros, pocas semanas o meses luego de haber colocado el hormigón, con direcciones aleatorias, primero se genera, por ejemplo, la fisura en la dirección AB y luego la DC, es decir, no hay una orientación preferente por una elevada cantidad de armaduras en una dirección, es muy posible que las deformaciones con este patrón se originen por retracción hidráulica o por contracción. El otro fenómeno que vamos a abordar es la fluencia lenta. Como dijimos, la fluencia es el incremento de la deformación a lo largo del tiempo por efecto de las cargas o tensiones de larga duración que experimenta el hormigón. Solo se van a producir en presencia de cargas de larga duración. Las cargas externas producen la variación en el diámetro del menisco, tal como explicamos previamente, pero esto no termina de cerrar el tema, ¿sí? Que es más complejo. ¿Sí? Entonces, deberíamos sumar las deformaciones plásticas de las partículas del cemento y abordarlo desde un punto de vista teórico es realmente complejo para el cálculo práctico. Con respecto a la magnitud y velocidad en el tiempo, se puede decir que la deformación por fluencia crece al principio con rapidez y luego disminuye la velocidad y termina por alcanzar un valor final o límite luego de varios años, entre 2 y 5 años. Entonces tenemos este gráfico en donde, tomado una probeta, que solicitamos a una carga instantánea, en ordenadas tenemos deformaciones y en abscisas tiempo, sufre en función de la carga una deformación elástica instantánea. Mantenida la carga durante varios meses, midiendo la deformación en la probeta, hay un crecimiento de las deformaciones a carga constante, que es el fenómeno de fluencia. Si retiráramos parcialmente la carga, hay una recuperación elástica instantánea y hay una recuperación por creep, pero permanece una deformación que es no recuperable, que es la originada por la fluencia. La magnitud de esa deformación generada por la fluencia va a ser tanto mayor cuanto menor sea el modo de elasticidad del hormigón que crece con la edad del mismo. La fluencia, debido a su origen, se ve influenciada por factores similares a la contracción, ambientes con poca humedad, elevadas relaciones agua-cemento, la granulometría, que es un elemento, el agregado grueso que inhibe parcialmente la deformación, porque no lo sufre, al igual que la armadura, la edad o grado de madurez del hormigón al ser cargado, y adicionalmente depende, naturalmente, la fluencia, no solo de la que haya cargas permanentes, sino de la magnitud de las mismas. En general, a igualdad de resistencias finales, los hormigones con cemento de alta resistencia inicial presentan menores valores de fluencia que los de cemento común, dado que cuando comienza el fenómeno, la velocidad de crecimiento es mayor y existe mayor resistencia. Podemos estimar, solo groseramente, que el valor de las deformaciones por fluencia llegan a magnitudes que son del orden de 2 a 3 veces las deformaciones elásticas iniciales.
Respecto de la fluencia, es un fenómeno que hay que tener muchísima atención y cuidado cuando estamos evaluando deformaciones en losas y vigas, ¿sí? Porque con respecto a la deformación elástica inicial, aplicando la metodología que veremos en el cálculo de deformaciones para elementos de hormigón armado, que no es la misma de la deformación, el cálculo de una viga, de la deformación de una viga metálica, ¿sí? Es más complejo. Esa deformación inicial luego se incrementa de 2 a 3 o más veces el valor inicial. Entonces, para cargas que no superen el 40% de la resistencia del hormigón, podemos asumir la deformación por fluencia proporcional mediante un coeficiente a la deformación elástica inicial. Tenemos que resaltar respecto de esto que con el avance en el enfoque y ajuste de los coeficientes de seguridad, pueden presentarse situaciones que antes no se solían dar, en las que las tensiones en el hormigón bajo cargas de servicio superen el límite que mencionamos, ¿sí? Entonces la validez de las expresiones de cálculo, las expresiones de deformaciones por fluencia, sería cuestionable. Efectos favorables generados por la fluencia lenta: eliminación con el tiempo de los picos de tensión que se producen, por ejemplo, por el descenso de un apoyo en una estructura continua. Es un fenómeno que es favorable a una redistribución de tensiones internas en la estructura. Efectos desfavorables, ¿sí? Por el contrario, lo que dijimos anteriormente: aumento de deformaciones en vigas y losas a lo largo del tiempo, aumento de curvaturas en columnas con cargas excéntricas favoreciendo el fenómeno de inestabilidad, pérdida de tensión en los cables de pretensado, que lo vamos a ver en el curso de hormigón 2, aumento de deformaciones diferenciales en columnas de edificios de numerosos pisos que están sometidos a intensidades de carga muy diferentes. Eso ocurre en torres en las cuales tengamos núcleos centrales, por ejemplo, para escaleras y ascensores, que reciben un aporte de cargas gravitatorias relativamente bajo frente a su sección, porque la sección está pensada básicamente para tomar las cargas horizontales derivadas del viento o del sismo. Por el contrario, las columnas perimetrales se reducen a su mínima expresión en función de tomar cargas gravitatorias y por lo tanto reciben una intensidad de cargas de naturaleza permanente derivadas del peso propio y sobrecargas bastante mayor a los tabiques centrales. Eso va generando una diferencia de deformaciones entre el núcleo y la columna aledaña a lo largo de los pisos, ¿sí? Se suele llamar efecto alas caídas en edificios en torres y genera deformaciones diferenciales entre el borde y el centro del edificio que, si no son debidamente contempladas y se le aplica una contraflecha en función de los cálculos que se han desarrollado y las verificaciones que se van desarrollando a lo largo del transcurso de la obra, pueden generar un efecto muy indeseable, que es que haya una tendencia de las losas a tener una flecha, una pendiente hacia el exterior. ¿Sí? En forma exagerada podemos visualizarlo acá, inclusive un cuadro de fisuras en las vigas que vinculan los tabiques con las columnas perimetrales. Esta es una imagen de un puente en Asia que en 1977, de 241 metros de luz entre apoyos, un puente arco triarticulado, comenzó a presentar deformaciones incrementales por fluencia significativas en el punto central, que llegó a 1,47 m del descenso, ¿sí? En el año 96. Se intentó resolver el problema, ¿sí? Y lamentablemente la solución aplicada no fue la correcta, y 3 meses después de efectuar un pretensado parcial para resolverlo, ocurrió lo que vemos en la foto de abajo, donde el puente arco terminó colapsando. Un puente arco triarticulado son muy poco utilizados en la actualidad. En cuanto a la evaluación de las deformaciones diferidas,
en el CIRSOC 201-2005 no vamos a encontrar referencias particulares sobre el cálculo de las deformaciones debidas a la contracción de Frau y fluencia lenta. Entonces, hemos tomado el criterio de referirnos para estimar estas a lo indicado en las especificaciones ASTO para el diseño de puentes. Se observa que en las citadas especificaciones, en el artículo 5423, se menciona que los métodos empíricos sugeridos pueden tener dispersiones con errores de hasta más o menos 50%. ¿Sí? Acá observamos el rango de error que es muy importante para lo que estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, que el cálculo que hagamos mediante estas expresiones nos va a dar una idea del orden de magnitud y nada más. Algo similar ocurre con otras especificaciones o códigos. Entonces, es claramente ilusorio pretender una gran precisión en el cálculo de las mismas, dada la complejidad del tema y la cantidad de variables que intervienen. Entonces, ya metiéndonos dentro de las especificaciones de la ASTO 2004, para determinar las deformaciones por contracción de Fraude, las define como εSH para un determinado tiempo t, y se pueden estimar como el producto de dos coeficientes KS factor de tamaño, indicado en la figura que veremos 29, por KH, un factor de humedad, indicado en la tabla 4, que multiplica a t, que es el tiempo expuesto al fenómeno de contracción, o sea, desde que dejamos de curar la estructura, sobre 35 más t, por un valor constante 0,51 por 10 a la menos 3. Indicando que si el hormigón curado en húmedo se expone a secado antes de transcurridos los 5 días de curado, los valores que obtenemos de esta expresión se deberían incrementar en un 20%. Ya veremos de qué depende el factor de tamaño y el factor de humedad. El factor de humedad ya intuitivamente sabemos que refleja lo que el medio ambiente incide sobre las deformaciones, como hemos visto en las curvas anteriores. Entonces, para evaluar el factor KS tenemos en abscisas tiempo de secado en días y en ordenadas el factor de corrección KS. Y fíjense que hay curvas que relacionan el volumen sobre el área superficial. Cada curva representa un valor diferente de relación volumen sobre área. En la medida que los valores son más chicos, el coeficiente K es mayor. Entonces sería el cociente B sobre S. Si dicha relación supera los 150 milímetros, se puede utilizar este último valor para estimar los valores finales. En la presente tabla lo que observamos es los valores de KH a utilizar en la expresión vista en función de la humedad relativa ambiente media. Y como se puede deducir, en la medida que la humedad relativa ambiente es menor, el coeficiente de KH va cobrando valores mayores hasta llegar para valores medios de 40% a 1,43. En estas expresiones se pueden obtener los valores de la tabla 4 sin tener que interpolar cuando tenemos valores intermedios entre los valores enunciados en la tabla. Entonces tenemos ya la posibilidad de definir el valor εSH para cualquier edad t, donde t definiría la edad entre que se cesó el curado del elemento estructural y la edad que queremos determinar la deformación específica por contracción de Fraude. En cuanto a las deformaciones por fluencia lenta, εck, recordamos que se originan siempre cuando hay cargas de naturaleza permanente, o que sea cargas de larga duración, y en la medida en que no superen determinado nivel de tensión sobre el hormigón, entre el 40 y 45% de la resistencia característica del mismo, se pueden correlacionar las deformaciones por fluencia lenta
con las deformaciones elásticas instantáneas que sufre el elemento bajo carga. E'6 serían las deformaciones elásticas instantáneas y el coeficiente de correlación es el factor definido como coeficiente de fluencia lenta. Ese valor puede ser calculado mediante diferentes expresiones según el código o reglamento que utilicemos. Nosotros vamos a ver la expresión que surge de la ASTO. Finalmente va a tener un valor entre 1,5 a 3 veces, en ocasiones puede llegar a 4 veces las deformaciones elásticas iniciales. Dentro de los parámetros que lo definen están todos los que mencionamos precedentemente para las deformaciones por contracción, pero aparte existe una fuerte influencia en el grado de madurez o resistencia que alcanza el hormigón cuando se aplican las cargas. Entonces, εck, deformaciones por fluencia lenta, se pueden expresar como ε'Ci, deformación elástica instantánea, por el coeficiente de fluencia lenta phi. La expresión de cálculo del coeficiente de fluencia lenta de la ASTO es la que observamos. En realidad parece algo compleja, no lo es. Ti es la edad del hormigón al aplicar las cargas permanentes, no ya cuando cesamos de curar, sino cuando aplicamos inicialmente las cargas en la estructura, y T es el grado de madurez del hormigón en días, es decir, es la fecha a la cual queremos evaluar, desde que aplicamos las cargas, la deformación específica por fluencia. Apareciendo H, que es la humedad relativa, ¿sí? Y dos coeficientes Kc, que Kc es el factor que evalúa la relación volumen-superficie expuesta al desecamiento, que surge de la figura 30. Es semejante al concepto del coeficiente que expresaba lo mismo respecto de las deformaciones por contracción de Fraude. Y Kf es el factor que evalúa el efecto de la resistencia del hormigón. Entonces veremos las dos expresiones. Kf es 62 dividido 42 más F'C, donde F'C es la resistencia característica del hormigón. Y el valor de Kc se obtiene de la figura 30 que estamos visualizando. En abscisas tenemos el tiempo bajo carga del elemento estructural en días y Kc el factor de corrección. Las curvas son para diferentes relaciones de volumen-área superficial. Las curvas superiores podían representar elementos tipo tabiques o losas, las curvas intermedias a elementos tipo vigas o columnas, y las curvas inferiores a elementos más macizos, donde predomina el volumen frente al área expuesta al desecamiento. Entonces, si tomamos, por ejemplo, entre el periodo inicial y el periodo de aplicación de las cargas 1000 días, nos movemos en abscisas hasta el número 1000 y nos movemos para cortar la curva correspondiente. Si tenemos un elemento con una relación de 150 milímetros, nos dará un valor cercano a 0,6. Y si tenemos un elemento opuesto con una relación más desfavorable, 25 milímetros, nos dará un valor superior a 1, ¿sí? Mayor a 1,10. Entonces se observa claramente lo desfavorable de que la superficie expuesta frente al volumen se incremente. Para hormigones H20 o menores, el valor de Kf vale 1. De tal manera podemos determinar finalmente las deformaciones E'Ck en función de las elásticas instantáneas en el hormigón. Tenemos que tener en cuenta que ambas expresiones tienen una probabilidad de error del 50%. Podemos tratar de obtener valores en forma simplificada a través de otras referencias. Por ejemplo, el código modelo ZFIP del 90 nos permite obtener el coeficiente de fluencia lenta según una tabla para valores de tiempo a t infinito, o sea, se supone luego de varios años de estar el elemento en carga. Entonces, naturalmente no tiene una gran precisión, pero
permite estimar ese valor para un tiempo, menciona el documento, de 70 años de carga sostenida, considerando como variable de ingreso el llamado espesor ficticio. Lo define AE, espesor ficticio, como 2 veces AC, es el área de la sección transversal, sobre que es el perímetro expuesto al desecamiento, en milímetros. T es la edad de puesta en carga en días del elemento, y la tabla sería válida para hormigones con resistencias F'Ck menores que 50 megapascales, menores o iguales, con temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados. Esta es la tabla. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos la edad de puesta en carga del hormigón. En las columnas siguientes tenemos, para humedad relativamente del 50%, tres valores de E: 50, 150 y 600 en milímetros, y para condiciones de humedad relativamente del 80%, tres valores también iguales de 50, 150 y 600 milímetros. A modo de ejemplo, veamos, para 28 días, si la relación, el valor de E es cercano a 50 milímetros, el coeficiente de fluencia lenta es de 3,1. Si es del orden de 150 es 2,6, y si es del orden de 600 es 2,1. ¿Sí? Para igual edad, si la humedad relativa ambiente promedio es del orden del 80%, cobra valores de 2, 1,8 y 1,6. Entonces estamos dentro del rango que hablamos hoy, y se manifiesta claramente la influencia de la humedad relativa mayor o menor en forma favorable o desfavorable. Si cargásemos el hormigón a los 7 días, el valor correspondiente a 50 milímetros sería de 4,1, superaría el rango que hablamos, entre 1,5 y 3 veces, ¿sí? Porque el hormigón es muy joven. Entonces, a la inversa, si esperamos más tiempo para cargar el hormigón, los valores se reducen. Esto solamente puede servir para tener una idea del orden de magnitud. Hay obras en la cual el grado de precisión que se requiere, por ejemplo, una ejecución de un puente mediante voladizos sucesivos, se requiere un grado de precisión mucho mayor, y habrá que hacer ensayos con el hormigón de obra y ensayos durante el transcurso de la misma para tener valores mucho más cercanos a la realidad que los que nos brindan cualquiera de las expresiones vistas. Para cerrar esta presentación, vamos a analizar las deformaciones generadas por variaciones de temperatura. El hormigón, como cualquier otro material, sufre variaciones de volumen debidas a cambios de temperatura. El valor del coeficiente de dilatación lineal a los fines del cálculo estructural se suele adoptar alfa 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, para el rango de temperaturas que el reglamento establece que es válido su uso. Valor que coincide con el del acero para este rango de temperaturas que no supera los 70 grados centígrados. De tal forma se puede obtener la deformación específica por temperatura como epsilon CTH igual a alfa por delta T. Delta T es el delta de temperaturas esperable. Hay estructuras particulares donde los volúmenes de hormigón a ejecutar, hormigón masivo, son importantes, y se pueden generar, las alturas de hormigonado son importantes, y se pueden generar diferencias de temperatura entre el interior de la masa del hormigón y el exterior de la superficie, tal que posibiliten, derivadas del calor de hidratación y las diferentes velocidades de disipación del mismo en distintos sectores, generen un efecto desfavorable y fisuras, ¿sí? Entonces, el hormigón que está cercano a la superficie tiene naturalmente la posibilidad de disipar calor con mayor facilidad que el hormigón que está en la zona interna. En las obras de hormigón masivo, como las presas, ¿sí?, donde por lo menos en las que yo he estado trabajando, el vertedero de hormigón en la sala de máquinas,
se definía en función de que el estudio de los tecnólogos la altura máxima de tongada a colocar, ¿sí? En función de las características de agregados y cemento que tenía el hormigón a utilizar en obra. De tal forma de ver, se definía la altura máxima de tongada y el periodo entre la ejecución de una tongada y la siguiente. Usualmente ese periodo está entre 4 y 6 días, ¿sí? Se utilizan cementos con bajo calor de hidratación, a veces preenfriamiento de los componentes de la mezcla, a veces se dejan serpentinas dentro de la masa que se hacen circular cuando se hormigona con agua a baja temperatura, ¿sí? Ejemplos típicos de esto son grandes plateas de fundación, hormigonado de presas, muros de contención de hormigón simple, entre otros. Acá vemos la preparación para el hormigonado de una platea de fundación de una torre en España de 4 metros de espesor. Acá tendríamos que analizar si es factible hormigonar en un proceso continuo los 4 metros o quizás hay que hacer una junta intermedia. Si se hace una junta intermedia requiere que antes de hacer la segunda tongada, la tongada de finalización, se trate esa junta adecuadamente para que tenga una rugosidad razonable y no se debilite la estructura a través de la misma. Este gráfico está tomado del ingeniero Calavera Ruiz y es un ejemplo bastante simple pero ilustrativo. Tenemos una esfera de hormigón de 1 metro de diámetro, suspendida, recién hormigonada, con una temperatura de colocación del hormigón fresco de 22 grados, y graficamos en el dibujo de la derecha las temperaturas máximas y mínimas exteriores que oscilan entre 11 y 18 grados. Entonces tenemos dos curvas, temperatura ambiente que oscila entre 11 y 18 grados y la temperatura que se va generando si hemos colocado una termocupla en la zona interior de la esfera, en la zona central, en el hormigón. Cuando inicialmente lo colocamos tiene 20 grados y observamos que derivado del calor de hidratación se produce un incremento que puede superar los 50 grados, en la zona central hasta 55 grados para este hormigón en particular que están graficándose. Luego tiende a ir perdiendo calor hasta que se iguala con la temperatura del medio ambiente en un proceso que dura varios días, en este caso entre 5 y 6 días. Esa diferencia de temperatura entre el hormigón y el medio ambiente va a generar deformaciones restringidas, ¿sí? La máxima diferencia en este caso se alcanza entre 24 y 30 horas de hormigonada la misma. Y naturalmente, en este caso en especial, va a generar esas deformaciones restringidas un estado de tensiones interno en la esfera, donde en la zona interna estará comprimida en forma triaxial y en la zona de borde perimetral estará traccionada. ¿Sí? Esta tracción inducida puede generar fisuras en los primeros días de vida de la pieza, generado justamente por la imposibilidad de deformarse como lo requeriría el material. Esta es una foto del proceso de hormigonado de la sala de máquina del tubo de aspiración de la presa de Pichipicunleufu. Acá los volúmenes de hormigón a colocar son muy grandes, entonces después de estudios detallados, la altura de tongada a colocar era de 2,50 metros, ¿sí? Naturalmente se dejan termocuplas en la zona interna del hormigón para ir controlando la sobrelevación de la temperatura. Esta es, en la misma obra, el nacimiento de las primeras tongadas del vertedero. A la derecha podemos ver que ya se ha hormigonado las dos primeras tongadas del vertedero, de ese sector del vertedero, y a la izquierda se está preparando la armadura y luego de sanear la roca para hacer el hormigonado de la primera tongada. Cada módulo va creciendo con diferentes velocidades, cumpliendo el proceso de hormigonar, sanear la superficie y esperar
una cierta cantidad de días para ejecutar la tongada siguiente. Entonces, para el proyecto de las estructuras de hormigón hay que evaluar las deformaciones por temperatura, fijando eventualmente juntas de dilatación a distancias adecuadas, o bien evaluando los esfuerzos generados en las estructuras si esas deformaciones se restringen en forma total o parcial. Más adelante, antes de finalizar el curso, vamos a ver una clase particular en donde trataremos el tema de deformaciones impuestas y cómo abordarlo. Acá podemos observar un modelo muy simple de un edificio de planta alargada, 55 metros en total, donde se le ha aplicado al conjunto de vigas, losas y columnas un delta T negativo, intentando simular las deformaciones impuestas por contracción de fragua y una variación delta T de temperatura en función del lugar donde está emplazada la obra. Se observa que para un edificio simétrico, las máximas deformaciones diferenciales se van a producir simétrico en cuanto al centro térmico. El centro térmico sería el punto que no se desplaza ante una variación delta T, estaría ubicado en el punto de simetría del mismo, el centro de la luz. Las máximas deformaciones relativas se producen en la planta baja entre pie y cabeza en las zonas extremas. Y a su vez se van a generar fuertes tensiones en la losa por deformaciones restringidas y en las vigas que tienen la dirección paralela a la mayor longitud también. A su vez, en las columnas más alejadas del centro térmico, en este caso las extremas, se van a presentar solicitaciones importantes derivadas de esta deformación impuestas que habrá que evaluar. Entonces, este tema lo veremos sobre el final del curso. De esta forma, damos por terminada la presente presentación, que es un resumen de lo visto en la tercera clase de la cátedra de hormigón. Gracias.